Muy bien, estoy muy contenta de estar hoy aquí. Es una verdadera alegría veros a todos y a todas tan guapos, además. Así que me gustaría yo también empezar orando, ¿vale? Si os parece. Señor y Padre, muchas gracias por cada persona que está hoy aquí. Gracias, Señor, porque tú los has traído. No sé muy bien por qué, pero te pido una bendición especial para sus vidas hoy. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vernos a nosotros mismos tal y como somos en esta mañana, que podamos vernos como tú nos ves, Señor, a la luz de tu palabra y que eso nos confronte, Señor, que podamos entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias. En tu nombre, amén. A ver, no sé si así se escucha un poquito mejor. Muy bien, el pasaje que hoy vamos a trabajar es Isaías 6, la visión de un Dios glorioso. Es un texto muy chulo, pero antes de empezar, quiero empezar con una pregunta. Yo siempre empiezo con preguntas, soy muy preguntona. A ver, quiero preguntaros, ¿cuál es el fondo de pantalla que tenéis en vuestro móvil? A ver. ¿Una mariposa, Carmelo? Yo me pensaba que me ibas a decir María José. No. Ah, vale. Bueno, está bien. Una mariposa. ¿Tú qué tienes, Samu? No veo. ¿A la Lisi? A la Lisi. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenéis de fondo de pantalla en el móvil? ¿A quién? ¿Tú? ¿Os tenéis una foto de los dos? Muy bien. ¿Y tú, Raquel? La playa. És que tu ets molt de platja, Raquel? És veritat. Què más? A ver, Conchi, que no te veo. Espera, un momento. La Conchi. La Lisi con los nietos. El Abel y el Luis se van a poner celosos, ¿eh? ¿Cómo escuchan esto? Muy bien, es que los nietos... A ver, Carmen, ¿qué me querías...? A tus nietos, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguno más? Por ahí. Un paisaje así de palmeras. ¿Por ahí? El mar. Vale, os voy a enseñar el mío. Un león y un cordero. ¡Qué inspirador! Os voy a enseñar mi fondo de pantalla. ¡Qué sorpresa! Mis niños. Me ha llamado la atención. Nadie de vosotros me ha dicho que tiene la factura de la luz, ni la cara de su jefe, ni tampoco me habéis dicho, yo qué sé, las letras de hipoteca que os quedan por pagar. Yo tampoco. Yo tengo una foto de mis niños del verano pasado. Pudimos escaparnos unos días a los Pirineos franceses. A nosotros nos gusta la montaña. Y era el último día de vacaciones. Y estaban monísimos, la verdad, así morenitos. Bueno, morenitos en nuestra gama, ¿eh? Pero así rubios, vestidos igual. Bueno, me hizo mucha gracia verlos así y les hice esta foto. Y la verdad que fue un verano un poco convulso. Teníamos como muchos frentes abiertos, ¿sabes? Que a veces pasa en la vida esto, que se te juntan como muchas cosas. Y lo teníamos todo en stand-by en esas vacaciones y sabíamos que cuando volviéramos teníamos que enfrentarnos a todo eso. Pero, bueno, fue una etapa de paz, unos días muy, muy bonitos. Siempre que veo esta foto, pues me carga las pilas, ¿no? Es como que me llena el corazón. Y pase lo que pase, pues es como, ¡jo, qué alegría verlos! Mirad, el personaje que hoy vamos a estar descubriendo, Isaías, estoy segura que se hubiese puesto de fondo de pantalla en su móvil la escena que vivió. Si hubiese podido, hubiese hecho una foto con su móvil y la hubiese tenido ahí puesta. ¿Sabéis? Esa imagen que él pudo contemplar le dio aliento a lo largo de su vida. Y fue muy importante porque determinó cómo iba a vivir. Bueno, es que el pasaje es tan descriptivo que es como si viéramos una fotografía en la Biblia. Ya lo vais a ver. No sé si me estáis escuchando bien. ¿Sí? Yo es que me escucho un poco regulinchi, pero es cosa mía. Vale. Muy bien.
Como os decía, es Isaías 6, el pasaje que hoy vamos a estudiar, pero antes de leer el texto, vamos a situarnos un poquito, ¿vale? Primero vamos a preguntarnos, ¿quién es Isaías? Ya se ha hablado bastante de Isaías y tampoco me voy a detener en exceso. Isaías es un profeta que vivió en el siglo 8 a.C. y es considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento. Está citado al menos 50 veces en el Nuevo Testamento y tuvo mensajes poderosos de juicio y esperanza. Llevó a cabo un sólido ministerio a pesar de una respuesta muy poco positiva por parte de sus oyentes. A ver, creo que me voy a bajar un poquito esto. No sé si se puede. ¿No se puede este? Bueno, no pasa nada. Ya está. Vale, no pasa res. Vale. ¿Qué más vemos? Vamos a ver en qué momento vital... Ay, gracias, Pau. Vale, no pasa res. Gracias. Vale. El reinado del rey Uzías. La muerte del rey Uzías marcó el final de una era de prosperidad para Judá. Y el reino estaba a punto de enfrentarse a incertidumbres y amenazas externas. El profeta Isaías entonces se ve llamado a una misión en un momento de cambio y transición. Por tanto, es un contexto de crisis y juicio. En los años posteriores a la muerte del rey Uzías, Judá se encontraba en una situación política muy inestable. El reino de Israel y otros pueblos cercanos estaban en una situación difícil debido a las amenazas del imperio asirio, que estaba en ascenso en ese momento. La nación de Judá también estaba marcada por la corrupción y la idolatría, lo que generaba una profunda crisis espiritual y moral. Isaías 6, por tanto, se desarrolla en un momento de transición para el pueblo de Judá, después de la muerte de un rey que había sido, podemos decir, exitoso, pero también en un contexto de una creciente amenaza externa, que es Asiria, y una crisis interna y de corrupción. Ahora que ya hemos visto un poco este paisaje, vamos a leer el texto, ¿vale? Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades
estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. A la luz de la palabra, a la luz de la palabra, hoy vamos a ver para qué 3 razones se revela Dios a Isaías de una forma gloriosa. La primera razón para la que Dios se revela de una forma gloriosa es para ser adorado. Esto lo vemos en los versículos del 1 al 4. ¿Sí? Vamos a darle un significado a la muerte del rey Uzías, porque este capítulo empieza situándonos a nivel histórico. ¿Sí? Parece un detalle menor, ¿no? Como una anécdota, pero no lo es. ¿Cuándo tuvo la visión Isaías? En el año en el que murió el rey Uzías. No solo hay una intención histórica, sino que hay una razón teológica en decir esto. Vamos a retroceder unos años atrás. ¿Cómo fue el reinado del rey Uzías? Pues quizá os sorprenda, pero fue un rey bastante piadoso. Su reinado está bastante bien considerado. También la competencia era bastante justita, Pero, sin embargo, Uzías acaba cayendo en un pecado imperdonable. En la palabra se nos narra cómo el rey Uzías, que había sido muy exitoso y poderoso, empezó a sentirse demasiado seguro de sí mismo. Empezó a tener demasiado orgullo y cuando tuvo mucho poder, en lugar de ser humilde ante Dios, cometió un error grave. Decidió entrar al templo de Dios para ofrecer incienso en el altar, cosa que a él no le correspondía. Solo los sacerdotes lo podían hacer y él lo sabía. Esta acción mostró que Uzías había dejado de respetar las reglas de Dios y actuaba de una manera presuntuosa. De pronto actúa como si él estuviera por encima de las leyes de Dios. Esto fue un gran pecado por orgullo y por desobediencia. Así que Dios lo castiga con una enfermedad terrible. Le aparece aquí la lepra. Así que un rey que se pensaba invencible acaba su vida apartado, desterrado, siendo un intocable. Un rey inmundo por la lepra. Hermanos, Uzías no tuvo reverencia ante Dios. Y es que no solo hay que adorar al Dios correcto, sino hay que hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Y esto es lo que vamos a ver también en esta mañana. Esto es un contraste muy poderoso para Isaías. Isaías está a punto de ver al Rey de Reyes y se le acaba de morir. Un rey que se pensaba invencible, pero que muere como un leproso. Bueno, se me ha olvidado pasar esto, pero aquí lo tenéis, ¿vale? El pasaje continúa e Isaías nos explica lo que está viendo con sus propios ojos. De hecho, es tan descriptivo, como os decía, que parece que nos está explicando una fotografía. Como decíamos antes, Isaías ve una visión y en la Biblia una visión se refiere a una experiencia sobrenatural en la que Dios
revela algo a una persona, ya sea en forma de imágenes, en sueños o en mensajes directos. Y las visiones pues, pueden tener una forma son una forma de comunicación divina como un medio para transmitir las instrucciones de Dios. También advertencias, profecías. E Isaías ve el trono de Dios en el cielo, en un templo grandioso. Dios está sentado en un trono alto y sublime, rodeado de una atmósfera llena de gloria y majestad. Serafines, criaturas celestiales con 6 alas lo están rodeando. Y con humildad y reverencia cantan sin cesar. ¡Wow! ¡Qué imagen! Isaías, de algún modo, se encuentra con Dios, cara a cara. Isaías nos describe que el Señor está sobre un trono, es soberano, es Señor, está sobre todas las cosas. Él es la última autoridad. Dios ha creado leyes para regir el mundo, pero Él está por encima de esas leyes. Pero volvamos a las circunstancias del autor. En un tiempo de decadencia moral y espiritual, era muy importante para Isaías ver a Dios en su santidad. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro, apartado del pecado. Y estando cara a cara con Dios, precisamente, Isaías destaca algunos detalles que seguramente a él le sorprendieron y que ahora son reveladores para nosotros de cómo es Dios y que nos enseña un poquito más de Él. Por ejemplo, nos habla que Dios es santo. La santidad es la característica central de Dios en este pasaje, como nos ha estado explicando hoy Judith a lo largo de esta mañana. Los serafines proclaman repetidamente, ¿qué? Santo, santo, santo. Lo que subraya la pureza, la perfección y la separación de Dios de todo lo impuro. También nos habla de que Dios es soberano. Dios es descrito como el Señor de los ejércitos, lo que destaca su autoridad suprema y soberanía sobre todo el universo. Esta imagen de Dios como líder de los ejércitos quizás nos choca un poco, sobre todo los que somos así un poco antibelicistas, ¿no? Que no nos gusta todo ese rollo. A mí no me decía nada, pero estudiando este pasaje nos habla de que Dios no solo muestra su poder, sino que nos está hablando de su capacidad para guiar, para gobernar sobre todo lo creado, ¿sí? Incluyendo las huestes celestiales. Es una manera de decirnos que no hay autoridad superior a la suya. También nos habla de que Dios es glorioso. La gloria de Dios se manifiesta de manera abrumadora en la visión de Isaías. La gloria de Dios es tan intensa que incluso las estructuras físicas como el templo se sacuden ante su presencia, lo que resalta la magnificencia y el poder de Dios. Otro detalle que Isaías nos describe muy bien son los serafines. Estos son seres celestiales que están en la presencia directa de Dios. El serafín era un tipo de ángel cuyo nombre proviene del hebreo de la palabra arder. Quizás es una manera de indicarnos su pureza y fervor en la adoración a Dios. ¿Y qué se nos explica de ellos? Se nos explica que un poco como son físicamente, nos dice que con 2 alas cubrían su rostro en reverencia ante la santidad, que con 2 alas cubrían sus pies como un signo de humildad, que con 2 volaban, una forma de actividad constante. Y al final es que la labor principal de un ángel es estar en la presencia de Dios. Vamos a ver cuál es su papel. Por un lado, es la alabanza y la adoración.
Los serafines están continuamente alabando a Dios, cantando, y su canto resalta la perfección, pureza y majestad de Dios. También nos habla de sus ministerios en el cielo. Los serafines también están presentes para servir a Dios y ejecutar su voluntad. Aunque no se especifica en gran detalle, su presencia implica que su función es adorar y cumplir los designios divinos. Quizá ahora mismo estés pensando que esto no tiene nada que ver contigo. Podría ser. Pero yo quiero decirte que este texto nos interpela profundamente como adoradores. Hemos visto cómo adoran las criaturas que están en la presencia de Dios y ante eso podemos preguntarnos, ¿qué es adorar? Pero también podemos hacernos la pregunta, ¿cómo debemos adorar? Sabemos que adorar es reconocer la grandeza, santidad y soberanía de Dios y responder tanto en corazón como en acción. Pero Isaías 6 nos ofrece una visión profunda de la adoración y nos enseña varios principios sobre cómo debemos acercarnos de una forma correcta a Dios en adoración. Y quiero que veamos dos de ellos. Por un lado, vemos que la adoración es un acto continuo. Los serafines están constantemente alabando a Dios. Este canto continuo refleja la naturaleza eterna de la adoración en el cielo. Y es que la adoración no es algo que se limita a un momento puntual. La adoración no es una cosita de domingos de 11 a 12 o de 11 a 1. La adoración debe ser un acto continuo que debe extenderse a lo largo de nuestras vidas. La adoración es responder a quién es Dios, a cómo es y a todo lo que hace, hizo o hará. ¿Y cómo podemos traducir esto a nuestra vida cotidiana? Pues podemos vivir con gratitud y reconocimiento constante. Cada día es una buena oportunidad para reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Te tienes que levantar cada mañana para ir a trabajar? Porque tienes trabajo. Gloria a Dios. ¿Tienes que pensar cada día que se come en tu casa? Eso es que tienes dónde elegir. Gloria a Dios. Os voy a confesar que a veces me enfadaba bastante cuando mis hijos me despertaban por la noche, porque me han tocado muy guapos, pero se despiertan mucho. Y aprendí a dar gracias a Dios por su vida, porque si se despiertan es porque están vivos. Porque los tengo. Si no tuviera hijos no me despertarían. Y eso cambió mi vida o mis noches, mi manera de percibir mi realidad. También os invito a realizar las tareas con excelencias. Sed el mejor estudiante de tu clase. Sé el mejor trabajador de tu empresa. Sé el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor marido. También puedes practicar el amor y el servicio a los demás. Pero no en el ámbito eclesial, que está muy bien. Eso lo podemos hacer. Pero empieza por tu hogar. Empieza en tu casa. Empieza con tus vecinos. Empieza con tus compañeros de clase, con tus compañeros del trabajo, con las familias del cole de tus hijos. También podemos mantener una vida de adoración constante. La oración no es solo una actividad de iglesia, de domingo. Debemos hablar con Dios durante el día, compartir nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones y también darle gracias. Es mantener la adoración viva. Fijaos, porque por otro lado vemos que la adoración
nos hace reconocer la grandeza de Dios. La adoración nos debe llevar a reconocer a Dios como el centro de todo. Nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar su grandeza y gloria, elevando su nombre en todo lo que hacemos. La santidad de Dios no puede ir más allá. Dios no puede ser más glorioso, pero sí puede ser más glorificable. Podemos reconocer más la gloria de Dios. Dios siempre es más de lo que podamos percibir y entender. El verdadero adorador es aquel que ha visto la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios en tu vida es una experiencia profundamente espiritual y personal que puede manifestarse de muchas maneras diferentes. ¿Y cómo puedo verla en mi vida? Pues mirad, a partir de la revelación bíblica, leyendo y entendiendo la palabra. Necesitamos leer y estudiar la Biblia. A partir de leer la palabra, tengo la oportunidad de conocer a Dios de una manera personal. También podemos maravillarnos de la creación. Dios se revela a través de su creación porque Él es el creador del universo. Perdonad. En el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios también se puede ver, como decíamos antes, a través de las bendiciones que recibes en tu vida cotidiana. Desde las relaciones que tienes, me cambio de micro, ¿no? ¿Sí? No pasa nada. Problema. Muchas gracias. Vale, pues os decía que la gloria de Dios se puede ver a través de las bendiciones que recibes en tu vida cotidiana, desde las relaciones que tienes, las oportunidades, hasta las pequeñas victorias o momentos de paz. A veces es necesario cultivar esta actitud de gratitud y reflexión para reconocer cómo Dios se manifiesta en lo que consideras ordinario. Ya hemos dicho que la adoración es responder a Dios, a cómo es y a todo lo que hace, hizo y hará. Pero para eso es imprescindible que conozcamos a Dios, para que nuestra fe no se tambalee. Hermanos, hemos visto la primera razón por la que Dios se revela a Isaías de una forma gloriosa, y esta es para ser adorado. Vamos a ver la segunda. La segunda razón para la que Dios se revela de una forma gloriosa es para purificarnos. Y esto lo vemos en los versículos del 5 al 7. Cuando los hombres de la Biblia se encuentran en la presencia de Dios, sus reacciones son variadas, pero generalmente muestran un profundo temor, asombro y humillación. Una de las emociones más comunes al estar en la presencia de Dios es el temor. Varios personajes bíblicos experimentan terror ante la majestad y santidad de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, ¿sí? Se cubre el rostro por miedo de ver a Dios. Muchas veces la reacción es caer postrados. La reacción de Isaías no iba a ser menos. Al estar en la presencia de Dios, tenemos que recordar aquí que Isaías ya era un hombre de fe, ¿sí? Isaías ya conocía al Señor. Pero la reacción de Isaías ante tal visión es revolucionaria.
de pronto, Isaías se ve a sí mismo tal y como es. Como una persona inacabada, como una obra sin terminar. La visión de estar cara a cara con Dios le revela su condición. Cuando Isaías puede contemplar a Dios, de algún modo puede verse a sí mismo. Isaías, a lo largo de 5 capítulos, ha estado quejándose de esa nación pecaminosa, de esa gente, y con un lenguaje muy gráfico nos ha descrito su culpabilidad y el juicio que les va a caer. Y ahora, en presencia del Altísimo, de pronto se siente confrontado con su propia culpabilidad. En presencia de la santidad de Dios, le asombra su propia falta de santidad. Se ve igual que los otros ciudadanos de Judá. Él también es culpable. Él también merece el mismo juicio. Además, Isaías es un hombre que conoce el Pentateuco. Isaías conoce muy bien lo que le puede suceder por estar en la presencia de Dios de una manera indigna. Isaías está absolutamente aterrorizado. Y ahora vamos a ver cómo actúa el serafín. Porque Isaías era un hombre de labios impuros. Y por supuesto, la condición para ser limpiado es la confesión. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí vemos que esto se cumple en Isaías. De pronto, el serafín toca los labios de Isaías con el carbón encendido. Y esto implica que quita la iniquidad de sus labios y su corazón. El fuego en la Biblia frecuentemente simboliza la pureza y la santidad de Dios. Y este acto de tocar los labios de Isaías con el carbón encendido implica la eliminación de la culpa y de la impureza. El que no era santo, ahora es santificado. El que no merecía estar en la presencia de Dios, ahora por la gracia de Dios puede estar. Por esta razón, Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido tomado del altar. Y este altar es un símbolo de la muerte de Cristo. Este carbón encendido representa de algún modo la sangre purificadora de Cristo, que continúa limpiándonos de todo pecado. Hermanos, nosotros también debemos reconocer nuestro pecado. El problema que muchos de nosotros tenemos hoy es que no vivimos a la luz de la palabra de Dios. Si lo hiciéramos, nos veríamos a nosotros mismos en nuestra verdadera condición. Si vivimos a la luz de la palabra, vamos a ver exactamente lo que vio Isaías, que somos como una obra sin terminar, que tenemos labios impuros, que no somos mejores que nadie. Iglesia, la verdadera adoración comienza cuando nos encontramos cara a cara con la santidad de Dios y somos conscientes de nuestra propia indignidad. Este encuentro nos lleva a una postura de reverencia y asombro ante la majestad de Dios. Y es que nosotros también debemos ser purificados.
Isaías nos muestra que no solo debemos ser conscientes de nuestro pecado y arrepentirnos, que está muy bien, también necesitamos ser perdonados. Solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón arrepentido y puro. Cuando el corazón del rey David está lleno de culpa por su pecado con Betsabé, ¿os acordáis? Él se dio cuenta que no podía adorar. Es interesante esto. Dice la palabra que él sentía que Dios estaba lejos de él y gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él. Pero cuando él confiesa su pecado, la comunión con Dios es restaurada. Y le brotan la adoración y la alabanza. Y es que, iglesia, la alabanza y la adoración a Dios no pueden provenir de corazones llenos de pecados inconfesos. Si nunca le has pedido perdón a Dios, hoy es un buen día para hacerlo. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. En esta mañana, Dios te invita a acercarte a Él. Y es que ser redimido por Cristo implica perdón de pecados, una nueva vida en Cristo, acceso a la vida eterna y una relación restaurada con Dios. Tu vida hoy puede cambiar radicalmente si decides confesar tus pecados y pedirle perdón a Dios. Hemos visto la primera razón por la que Dios se revela a Isaías de una manera gloriosa y es para ser adorado. Y la segunda, que es para purificarnos. Ahora vamos a ver la tercera. La tercera razón para la que Dios se revela de una forma gloriosa es para que le sirvamos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después de ser purificado, Isaías escucha la voz de Dios, que plantea una pregunta: ¿a quién enviaré? Dios está buscando algún hombre dispuesto para ser su mensajero. Alguien que lleve su palabra al pueblo. En respuesta, Isaías se somete completamente a su servicio. No importa cómo va a ser la tarea. Dice: heme aquí, envíame a mí. La respuesta de Isaías es un acto total de entrega y obediencia. Yo hubiese preguntado: ¿en qué horario? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Implicaciones económicas? ¿No? Yo lo hubiese hecho. Sin embargo, Isaías no duda, no hace preguntas sobre lo que va a implicar la misión ni sobre las dificultades que va a enfrentar, que no van a ser pocas. Él se ofrece voluntariamente, mostrando su disposición a servir a Dios sin reservas. Isaías no lo iba a tener fácil. Los desafíos en su ministerio incluyeron oposición y rechazo de su mensaje, un contexto político y moral muy difícil, resistencia y rechazo de la gente, profecías muy complejas sobre el Mesías que en ese momento no se iban a acabar de comprender
y muchas otras dificultades que seguro que se nos escapan. Sin embargo, en Isaías vemos el tipo de disposición que Dios busca en sus siervos, una respuesta voluntaria y disponible para cumplir su voluntad. También nos recuerda que aunque Dios tiene la soberanía para hacer todo según su voluntad, Él elige trabajar a través de personas dispuestas. Es un recordatorio de que el llamado a servir a Dios es un honor y una responsabilidad. Además, el mensaje no iba a ser fácil. Dios le pide algo muy difícil a Isaías, que vaya ante su pueblo y los confronte con un mensaje muy duro. Vamos a analizarlo. Le dice, anda y di a este pueblo. Me hace un poco de gracia que dice, este pueblo. Me recuerda cuando mis hijos se están portando mal y le digo a mi marido, tu hijo o este niño, como si no fuera mío, ¿sabéis? En otro momento el Señor hubiese dicho mi pueblo, pero aquí dice este pueblo. También dice, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios le manda a Isaías a predicar al pueblo, pero con un mensaje que en cierto sentido será inútil para ellos. La gente va a escuchar, pero no lo va a entender. Lo verá, pero no lo comprenderá. Es un juicio sobre el endurecimiento espiritual. Aunque reciben la oportunidad de escuchar el mensaje, su falta de apertura o disposición les impide entender y cambiar. Aquí hay una frase un poco enigmática ahora que dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Dios le dice a Isaías que su mensaje tendrá de algún modo el efecto de endurecer aún más el corazón del pueblo, de que se les hará más difícil escuchar y ver la verdad. Pero creo que podemos decir con toda seguridad que Dios no endurece o insensibiliza los corazones, que en otro momento serían tiernos y sensibles. No va por ahí. Simplemente Dios hace salir la dureza del corazón a la superficie. Este es un juicio sobre su obstinación, sobre su desobediencia. Dios permite que continúen en su ceguera espiritual porque ya han rechazado repetidamente las oportunidades de arrepentimiento. La tarea de Isaías era comunicar al pueblo el mensaje de la luz. La luz simplemente revela la ceguera de la gente. En la oscuridad, las personas no saben si están ciegas o no. Pero hay consecuencias de dar la espalda a Dios. En el contexto de este versículo, Isaías responde a Dios con una pregunta de angustia que haríamos también cualquiera de nosotros. Pero, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Isaías pregunta cuánto tiempo durará esta situación de desobediencia y castigo. La respuesta de Dios es una indicación de que aunque el mensaje de juicio es difícil de escuchar y lleva consigo una gran tristeza, este juicio es la consecuencia de la desobediencia del pueblo. ¿Cuándo oiría el pueblo? ¿Cuándo? Solo cuando llegaran al final y ya no tuvieran a quién más recurrir. Pepe Brosa nos lo decía hace unos domingos. Nada nos hace más receptivos a la voz de Dios
que sentirnos vulnerables. Esto sucedería cuando los ejércitos invasores destruyeran la tierra y se llevaran a la gente al cautiverio. El texto, de hecho, hace referencia a la 10ª parte que también sería destruida. Y quizá se refiera a los que se quedaron en la tierra después del cautiverio o quizá a los que regresaron de Babilonia para reconstruir la nación, porque ambos eran aproximadamente una 10ª parte. Y es que este capítulo acaba con un Dios que explica su plan para un remanente de seguidores fieles. La simiente santa es un término bíblico que aparece principalmente en el Antiguo Testamento y que se refiere al remanente de personas que permanecen fieles a Dios, a pesar de la incredulidad o el pecado generalizado de la nación de Israel. Esta expresión simboliza la preservación de un pequeñito grupo elegido y apartado para cumplir los propósitos de Dios, incluso cuando la mayoría de la población se aparta de él. La simiente santa es vista como el grupo de personas que a través de su fidelidad y obediencia a Dios jugarán un papel clave en la restauración de la nación de Israel. Iglesia, Dios es misericordioso aun cuando juzga. Su promesa de preservar a su pueblo nos debe infundir aliento. Hermanos, hermanas, ¿qué nos enseña esto a nosotros en nuestra vida? Pues lo primero que nos enseña es que debemos poner nuestra vida en orden antes de servir a Dios. Hay demasiadas personas hoy a las que se les pide servir, que se les pide que hagan cosas en la iglesia, que en primer lugar y ante todo deberían ser limpiadas, purificadas y cuyas vidas deberían ser ordenadas por el Señor. Todos necesitamos que nuestros labios sean tocados con un carbón encendido. Necesitamos confesar los pecados que están en nuestra vida, porque si no lo hacemos, nuestro servicio es estéril. La idea de poner nuestra vida en orden antes de servir es un principio profundo y esencial. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Pues en un autoexamen y reflexión constante. Debemos tomar tiempo para autoexaminarnos. Debemos preguntar, Señor, ¿hay algo en mi vida que no está alineado con los planes que tú tienes para mí? Debemos identificar sobre qué debemos pedirle perdón a Dios. También debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados para tener una relación limpia y sincera con Dios. Porque sin confesión y arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. También debemos ordenar nuestras prioridades. ¿Estamos poniendo a Dios en el primer lugar? ¿Nuestra relación con Él es más importante que cualquier otra cosa? Ojo, y aquí me gustaría hacer un inciso, no estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de la relación personal con Dios. También debemos eliminar obstáculos y distracciones. Muchas veces nuestras vidas están llenas de distracciones. A veces son pecados no resueltos y hábitos dañinos que vamos arrastrando. Necesitamos limpiar esas áreas de nuestra vida. También debemos prepararnos para el servicio. Ya hemos reconocido nuestro pecado, hemos sido limpiados mediante el sacrificio de Jesús. Ahora debemos dar el paso de presentarnos ante el Señor
y decir lo mismo que dijo Isaías, si nos atrevemos. Heme aquí, envíame a mí. La adoración en Isaías no es algo impuesto o forzado, es una respuesta natural. Después de ser purificado, él responde al llamado de Dios. De pronto, su adoración se convierte en acción. La adoración verdadera no solo se expresa en palabras, sino en disposición para servir y hacer la voluntad de Dios. Isaías es un modelo de la disposición y obediencia al llamado de Dios. Y nos invita a ti y a mí a responder de la misma manera. Con disponibilidad, con fe, confiando en que Dios nos capacitará para la misión que Él nos encomiende. ¿Sí? Debemos escuchar. Dios llama y envía. Al final de la visión, después de purificar a Isaías, Dios le hace una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto revela que Dios es un Dios activo que tiene planes para la humanidad y que desea enviar a sus mensajeros para cumplir con su voluntad. ¿Te has preguntado alguna vez para qué te está llamando Dios? No sé si alguna vez has recibido un llamado muy personal por parte de tu Creador, pero sí sé que Dios nos llama a todos y nos da una misión. Y lo vemos claramente en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Jesús envía a sus discípulos con un mandato claro, demostrando cómo Dios sigue enviando mensajeros para cumplir con su voluntad. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Tú te atreves a repetir lo mismo que dijo Isaías? Vamos a acabar y me gustaría que repasemos brevemente todo lo que hemos visto en esta mañana. Iglesia, hoy hemos visto 3 razones por las que Dios se revela de una manera gloriosa. La primera razón para la que Dios se revela de una forma gloriosa es para ser adorado. Hemos visto que este texto nos interpela como adoradores, que la adoración es responder a quién es Dios, a cómo es, a todo lo que hace y hará, pero no de manera puntual, sino que debe extenderse a lo largo de nuestras vidas. La adoración nos llama a reconocer a Dios como el centro de todo. Nuestra vida y nuestras acciones deben reflejar su grandeza y gloria, elevando su nombre a todo lo que hacemos. Hemos visto que la segunda razón para la que Dios se revela de una forma gloriosa es para purificarnos. Isaías, en la presencia de Dios, se ve tal y como realmente es. La visión le revela su condición. Cuando puede contemplar a Dios, de algún modo puede verse a sí mismo. Isaías nos muestra que no solo debemos ser conscientes de nuestro pecado y arrepentirnos, sino que necesitamos ser perdonados. Solo podemos adorar en el Espíritu si tenemos un corazón puro y arrepentido. La tercera razón para la que Dios se revela de una forma gloriosa es para que le sirvamos. Dios tiene la soberanía de hacer todo según su voluntad, pero Él elige trabajar a través de personas dispuestas. Dios es un Dios activo que tiene planes para la humanidad y que desea enviar a sus mensajeros para cumplir con su voluntad. Mira, no sé por qué Dios te ha traído hoy aquí, pero tu futuro está estrechamente relacionado con la forma en la que vas a vivir la adoración, el perdón y el servicio en tu vida a partir de hoy. Quiero acabar preguntándote algo. ¿Qué vas a hacer para adorar más
y mejor a tu Dios? ¿En qué áreas de tu vida estás permitiendo que las distracciones o preocupaciones te alejen de Dios? ¿Cómo puedes integrar momentos de adoración y gratitud en tu rutina diaria? ¿Alguna vez te has acercado a Dios y has reconocido cómo eres en realidad? Te aseguro que hoy es un gran día para pedirle perdón, para reconocerte tal y como eres, porque Él ya te conoce. Es tu creador. ¿Y sabes qué? A partir de hoy también puede ser tu salvador. Dios quiere limpiar tu corazón. ¿Crees que Dios está ocupando el lugar que debe en tu vida? ¿Estás sirviendo a tu Dios y Señor como debes? Si no es así, ¿a quién estás sirviendo en realidad? Algún día estaremos cara a cara con Dios y no va a ser una visión. Será una realidad. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando estés en su presencia? Me gustaría que te tomaras ahora unos minutos para orar, para estar en silencio en la presencia de Dios.